lo que necesitas escuchar. Sobre el tema cáncer, que siempre da un poco de miedo, pero empezar a cambiar un poco la figura y siempre con información. Si uno está informado, creo que le puede perder el temor a esta enfermedad. Claro, eso es cierto, doctor, porque yo estaba revisando algunas campañas publicitarias, ¿no?, en otros países y alguna también por aquí en el Perú, y le preguntaban a una mujer, ¿no?, ¿hace cuánto no te haces una detección de cáncer de mama, ¿no? Y entonces ella decía, nunca, ¿no? Nunca lo he realizado. Y luego le preguntaban a otras personas y le decían 2 veces, 3 veces, yo ya superé el cáncer de mama, y luego le volvieron a preguntar, ¿no? ¿Y ahora te lo harías? Sí, ya se me fue el miedo, ¿no? Porque cuando ven que han pasado por tantas cosas más graves, más delicadas, entonces la prevención es algo minúsculo a nivel de riesgo, ¿no? Digamos. Ocurre muchas veces en la población, como tú dices, que ya solamente la mención de la palabra cáncer genera mucho temor, y es lógico, ¿no? Porque hay mucho alrededor de todo ese término, y ocurre lo que yo llamo el síndrome del avestruz. El síndrome del avestruz significa de que como el avestruz cuando tiene miedo que entierra la cabeza, pero igual viene el león y se la come, pues pasa lo mismo. O sea, cierto, ¿no? Lo que hacen muchos de nuestros pacientes dicen, no quiero ir al médico, no quiero hacerme chequeos. Claro, porque se sienten bien en ese momento, temiendo que se encuentre algo posterior, ¿no? Cuando tendría que ser al revés. La idea es tener una cultura de prevención para que si encontramos algo en ese supuesto, actuemos lo más rápido posible, y obviamente tener toda una serie de alternativas terapéuticas para poder ayudarla y para poder curar. El cáncer en etapas y en estadios iniciales se cura, y esa es la relevancia y la importancia, la real importancia de lo que es la prevención. Bien, ya nos acompaña en camino el doctor Hugo Arizpe. Doctor, buenas tardes. Justamente a pedido pues de producción, y el doctor me dijo, Manuel, hay que hablar sobre el cáncer, sobre los tratamientos modernos que ya llegan, que esta imagen de la persona que se queda sin cabello, ¿no?, que se queda sin cejas, ya no es, ¿no?, la figura del tratamiento del cáncer. Doctor, buenas tardes. Sí, Manuelito, buenas tardes, ¿cómo estás? Y buenas tardes también a nuestro doctor conocido Juan Carlos Samamé. Gloria a Dios. Bueno, sí, justamente te sugerí, Manuel, este programa, porque la verdad que últimamente estamos asistiendo a varios tratamientos de personas allegadas a la obra sobre el tema de cáncer, ¿no? Y la verdad que en muchos de estos casos ya en etapas muy avanzadas, muy lamentablemente, pudiendo, como dice el doctor Samamé, habiendo tenido una etapa de prevención, ¿no? Y con una etapa de prevención realmente, o sea, en otras palabras, y coincido plenamente con lo que están hablando, nuestra principal lucha debe ser ir y cambiar el chip de la gente, del miedo, del pavor que le da, que en algún momento, ok, pues, si estamos en una edad más o menos donde pueden aparecer la mayoría de cánceres, y por los factores de riesgo, de repente que hay un hallazgo de algo, pero lo más importante es que nos va a dar tiempo para actuar, y al médico también. Y ahora, ojo, ya no es pues o sea, yo estoy asistiendo, por ejemplo, un tema en el INEN de un cáncer, de un tipo de cáncer, y que ahora con el acelerador lineal, que es una, entre comillas, y de hecho hay que decirlo, es una maravilla, porque solo detecta y va a los focos malos. Exactamente, sí. O sea, no, yo doctor, creo que, entonces como un ejemplo digo, o sea, que por favor, queridos amigos que nos están escuchando ahí a la hora del lonchecito, por favor, si usted está en una edad, tanto para el hombre que, doctor, el hombre le tiene miedo al tacto rectal, es una locura. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, la parte preventiva hay que darle la parte de la educación, a la mujer también el cáncer del cuello uterino, el cáncer de mama, o sea, todo tempranamente tiene una expectativa de vida muy grande, doctor. Totalmente de acuerdo, y de hecho, en relación a lo que menciona usted también, doctor, sí, esta semana coincide justo con una campaña y una iniciativa del Ministerio de Salud, que es la Semana Perú contra el Cáncer. Perú contra el cáncer, la correcto. Cual se empieza justamente esa semana, y sí, el día miércoles hemos pasado por las redes ahí todas Así es, y el día miércoles tiene su día principal, que coincide el día 18 de octubre con el Día del Cáncer de Mama. O sea, que también. este programa que ha ido a pelo, ¿no, doctor? Directamente. Qué bueno. Este programa justamente yo creo que está con ese foco, y qué bueno que conversemos todo lo que está relacionado al cáncer, no solamente la prevención, que sí es cierto y es importante decir de que hay que perder los temores, porque una vez encontrado el tema en estadio y en etapas tempranas, tiene solución, repito, tiene solución.
Y claro, yo entiendo, ¿por qué tengo miedo? Porque claro, si voy a encontrar algo malo, entonces seguramente me van a exponer a tratamientos que van a hacerme padecer, etcétera. Y ahí viene la segunda parte. No todo en cáncer es sinónimo de muerte ni de padecimiento. ¿Ok? Y justamente ahí vienen las opciones terapéuticas, las cuales son mucho más amplias. Antes solamente existía lo que era la quimioterapia y algunos quimioterápicos antiguos que efectivamente generaban efectos secundarios bastante difíciles. Hay nuevas paciente. alternativas. Hay nuevas alternativas, las cuales están también a disposición de todos nuestros hospitales generales. Correcto. Que eso es importante, porque también es válido saber que tenemos el avance, pero igual que está en otros países europeos si no lo tenemos en nuestro país. Y solamente lo vemos en... Correcto, en la televisión. Pero hoy en día, sí, gracias a Dios, tenemos algunos de esos avances. Qué bueno. Hoy en día, las opciones terapéuticas para el tratar el cáncer ya no solamente pasan por la quimioterapia ni por la radioterapia, por medio de los aceleradores lineales, sino también tenemos la terapia biológica. ¿Qué es terapia biológica? No es quimioterapia y es un tratamiento en el cual va directamente hacia las células tumorales, dejando de lado a las células sanas. Por ende, los efectos secundarios son mucho menores. Tenemos también la cirugía oncológica, en la cual cirujanos especializados en el manejo del cáncer pueden sacar la enfermedad sin dañar tantos tejidos que están alrededor sanos. Tenemos la inmunooncología o la inmunoterapia, que es lo que últimamente en los últimos 3 años está sonando con más fuerza. ¿Y en qué significa? Significa trabajar sobre las células de defensa del cuerpo. Es decir, que nuestras células de defensa puedan identificar como extrañas a las células tumorales, acercarse a ellas y matarlas. Las células tumorales, como son muy astutas, han desarrollado mecanismos de defensa para poder pasar desapercibidas por estos, entre comillas, policías. Pero con estos medicamentos, nosotros podemos identificarlos, romper ese tipo de disfraz que tienen las células tumorales. La dejamos al descubierto, digamos. Correcto. Las encontramos y las podemos tratar. De modo que tenemos la cirugía, tenemos la quimioterapia, tenemos la radioterapia, la terapia biológica, la inmunooncología y los tratamientos paliativos. Quiero mencionar también que de todas ellas, la única que todavía no tenemos aún en la parte pública, pero sí en la parte privada, es la inmunooncología o la inmunoterapia. Todo lo demás sí tenemos. En terapia biológica, sí, por ejemplo, el ejemplo más claro es una molécula que se llama trastuzumab, que es para cáncer de mama, un determinado subtipo, y lo tenemos y funciona muy bien y está en nuestros centros de salud. Entonces, eso es importante también porque siempre en cáncer tenemos algo para ofrecer, e inclusive en las últimas etapas, cuando tenemos algún paciente en el cual ya hemos ofertado todo y ya nuestro paciente lamentablemente ya solamente tenemos que ayudarlo y acompañarlo, aún en esos momentos tenemos los cuidados paliativos. De modo que siempre, y eso es importante que nuestros oyentes lo tengan claro, siempre podemos y debemos ofertar algo al paciente oncológico. De todas maneras. Bien, queremos alentar pues al público, ya que hemos hecho una introducción muy interesante. Claro, doctor, prácticamente hemos abarcado todo un panorama. Hemos hecho el panorama previo, ahora queremos pedirle a los oyentes, a los que están en Facebook también, por favor, si estás en Facebook, deja tu pregunta en la casilla de comentarios del video en vivo, tú que nos estás viendo, y vamos a hablar sobre cáncer en general, así que si tienes alguna duda, ¿no?, sobre el cáncer, tal vez no te has ido a hacer un chequeo preventivo, tú que eres varón, ya tienes más de 45, no te has ido a chequear el tema de la próstata, tú que eres mujer, no te has hecho un Papa Nicolau o una mamografía, un examen de mamas, ¿no? Llámanos porque el doctor Juan Carlos está aquí en cabina y gustosamente va a ayudarte, pues, porque en provincia la realidad es otra, pues, doctor Arispe, ¿no? Acá en Lima tenemos centros preventorios y así todo, ¿no? La gente no va, ¿no? Pero en provincia a veces no tienen los especialistas a mano y hay que aprovechar. Además de Lima, nuestros amigos del interior del Perú, que nos llamen al 613-1701 y al 613-1709, ahí va a estar Heidi contestando las llamadas, denominada cáncer, ¿no? Y también lo que decía el doctor Samamé es muy importante porque esta semana sirve para reflexionar, pues, doctor, sobre los principales tipos de cáncer, ¿no?, que afectan a los peruanos. ¿Hay alguna estadística respecto a esto, doctor? Existe unas cifras que han sido todavía no publicadas, pero más o menos ya mostradas, que son del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del 2013, en el cual se ve que ha cambiado un poco la estructura de el cáncer, ¿no? Seguimos teniendo cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, pero es muy curioso porque ya se empieza a ver que hay segmentación de acuerdo a distritos. Me refiero, de que por ejemplo hay algunos distritos en los cuales los accesos de salud no son tan adecuados y generalmente son periféricos, en los cuales todavía siguen predominando enfermedades prevenibles,
cáncer de cuello uterino, etcétera. Mientras algunos distritos de la capital, los cuales tienen un poco más de recursos económicos, pues ahí sí ya no se ve eso y se ve, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata. Es decir, tenemos una ambivalencia. Dentro de nuestro mismo país y de nuestra misma capital, seguimos teniendo ambivalencias por el tema de los accesos. Entonces eso es una tarea pendiente que tenemos. De un estado socioeconómico, digamos, un nivel Sí, socioeconómico. correcto, va en relación a ello, cosa que ya se veía pero no se tenía en cifras. Y ojo, que son cifras del 2013, porque todavía no tenemos 2013. cifras de 13. Entonces, 13. Hace 4 años, que todavía no siguen estando un poco al día, pero son cifras del instituto que ya nos ayudan un poco a orientarnos. Esto se replica en otros países, en otras latitudes de nuestro gran y querido Perú. Ajá. Yo creo de que tranquilamente podría ser sí, pero tenemos todavía mucha falta de datos epidemiológicos, ¿no? Y eso justamente va de la mano en lo que menciona Manuel, porque los compañeros y los oyentes que nos están escuchando dirán, ok, perfecto, quiero hacerme un chequeo, ¿a dónde me dirijo? ¿A dónde voy? Entonces es importante y fundamental que sepan de que ellos pueden acercarse y pueden dirigirse a sus centros de salud. Y hablar con el médico de cabecera, hablar con el médico general que está ahí, inclusive con los médicos serumistas, y plantearles, decirles, ¿sabe qué, doctor? Vengo porque deseo hacerme algún tipo de chequeo. Tengo cierta edad o tengo alguien en mi familia que tiene algún antecedente y quisiera que usted me oriente. No necesitan ir donde un oncólogo para poder hacer la parte de chequeos. Los médicos generales también tienen el concepto para poder saber qué tratamientos pueden, o mejor dicho, tratamientos no, qué medidas o qué pruebas se pueden realizar para poder hacer despistajes. Vamos a hacer algo más práctico, para que nuestros compañeros, los oyentes lo tengan bien claro, ¿no? Por ejemplo, si eres mujer y tienes, por ejemplo, más de 40 años, mamografía. Ya. Y si eres mujer y ya tienes más de 20 años o ya empezaste con relaciones sexuales, importante el tema de los papanicolao. Los papanicolao. Son el examen ginecológico. Y también importante el tema de la vacunación en las púberes. En las niñas púberes, la vacunación para el papiloma, que también estamos hablando de medidas de prevención. Esas 3 medidas. Que son totalmente reales, ¿no? O sea, respetando costumbres, valores y una serie de cosas que ya es un tema individual. Así es, eso sí, o sea, eso es algo de ciencia y no tiene nada que ver con ningún tipo de creencia y todo, porque tenemos que estar sinceros y tenemos que también ubicarnos en el mundo en el cual estamos actualmente. Así es. Tenemos que hablar de salud pública, de cosas muy y generales. La medicina es científica, así que exactamente, y no estamos tratando de hacer ningún tipo de daño a ningún paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta, si es mujer, importante la edad. Cáncer de mama se previene por medio de mamografías a partir de los 40 años. Antes de 40 años hay algún bultito con alguna ecografía. Y sobre todo mujeres que ya hayan empezado relaciones sexuales o que ya estén a partir de los 20 años en adelante, pues su examen ginecológico, es decir, el papanicolao. Y también a las madres de familia que tienen niñas púberes, hablo entre 10, 12 años, consultarles con sus pediatras la posibilidad de la colocación de las vacunas que están coberturadas también por el ministerio. Mujeres, eso es mujeres. En pacientes varones, el tema de la próstata, a partir de los 40-45 años, importante. 40-45, ojo. A partir de 40-45. No, pero está muy bien, doctor, que lo diga, porque exactamente. Todavía hay gente que está esperando tener 50 y eso. No hay que pues tener miedo no es muy chequeos complicado preventivos. porque el tema es simplemente, se pueden hacer muchas bromas al respecto, pero solamente es el tema de 2 minutitos, menos inclusive, segunditos nada más para poder saber que no haya ningún tipo de problema y estar protegidos. Y si ha tenido ya algún antecedente, más aún. Correcto, que eso es importante, los antecedentes familiares. Y una tercera parte que se puede prevenir es la parte de problemas gastrointestinales. ¿Cómo? Por medio de examen de heces. A partir de los 45 años, hablar con tu médico del centro de salud y él te puede pedir un examen de heces en el cual simplemente se ven si hay rasgos microscópicos de sangre. Si hubiera eso, importante también hacer la colonoscopia o la endoscopía digestival. Correcto. Eso para nos ayuda. Estómago para colon. Las dos cosas, sabiendo que estómago en nuestro país, hablamos de los tumores más importantes, mama, cervix y estómago. Vamos a escuchar al público. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es tu pregunta? El doctor te escucha. Hola Roberto. Ya, dígame, mira, quiero
Quiero, mira, hacer una consulta. Pero porque- por favor, ¿puedes bajar el volumen de tu radio? Baja todo el volumen de la radio. Porque y- se está escuchando como un Ajá. eco, como un eco. Por favor, baja el volumen de tu emisora, de tu radio. Y conversamos por Ya. el teléfono. Listo, ahora sí. Ya. Listo. ¿Cuál es tu pregunta? Ya bajé ya. Ya, doctor, mi consulta es, mira, yo siempre, ¿cómo se llama? El estómago me duele. Y no sé, siempre, después un tiempo pasa y otra vez vuelve así a dolerme y no sé por qué. Y a veces también me afloja el estómago. Escúchame, este tipo de molestias las tienes, Roberto, desde hace más o menos ¿cuánto tiempo? Ya unos cuantos meses, seguramente. Sí, unos cuantos meses que me está molestando. Anterior Correcto. estaba así, pero de ahí ya había mejorado. Anteriormente Y- estaba mal, pues, ¿no? Y ahí había mejorado y ahora otra vez. Y este así. tipo de dolor, se acompaña como si fuera una quemazón en la boca del estómago, quizás. No, de quemar no quema nada. Lo único es que me duele, Te duele. Entonces pasa, me duele. Después, Sí. Y ahora poco ya también, así yo trabajo en el campo, ¿no? Y a ratos me quería dar así náuseas y digo, Ujú. ¿por qué? Y digo, ¿Dónde ¿por qué vives tú? debe ser así? ¿Dónde vives tú, En Roberto? Ica. En Ica. Ajá. Mira. ¿Quedó claro, Sí. doctor? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Hay algo más que preguntar? Sí, yo creo que ya me quedó claro, Roberto. Listo, Ahora, Roberto. ahora te respondemos, Roberto, y te aclaramos un poco la duda. Gracias. Seguramente cuando escuchó el tema del cáncer gástrico, él se asustó, ¿no? Y lo relacionó, doctor. Seguro. Bueno, qué bueno que se asuste, porque así es, el susto lleva a preguntas y a una reacción, ¿no? Pero ojo que también, obviamente como también lo va a explicar nuestro invitado especialista, el doctor Samame, obviamente pues no todos los tipos de dolores y esto estamos hablando que son cáncer, pero sí que importante es hacerla justamente la diferenciación. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que lo que nos describe Roberto, a ver, está bien tener ya la preocupación al menos de llamar. Así Yo creo es. que eso ya es algo positivo porque se está Ya preocupando hablamos. por su salud. Sí. Lo que yo sí le recomendaría a Roberto es de que acuda a su centro de salud más cercano, que sea valorado por un médico, porque siempre en la radio uno puede ayudar, aconsejar, pero no puede reemplazar lo que es el examen físico. Y eso es importante y fundamental, y para eso, acudiendo a tu centro de salud, pueden ayudarte. ¿Esto puede ser un cáncer? No necesariamente. O sea, hay síntomas que son muy generales. A ver, puede ser que una gastritis, etcétera, pero eso ya con tu médico te puede orientar, te puede pedir algunos exámenes, alguna ecografía, alguna endoscopía, eso ya lo verá el médico, pero en principio está bien que nos llames, pero que acudas con un médico más cercano para que te ayude. Otra llamada me parece que Sí, hay, ¿no? tenemos una llamada. Jorge desde Trujillo. Y bueno, y cuando escuchan la palabra cáncer, muchos se asustan. Por ejemplo, Linda en Facebook nos dice las hemorragias puede ser un síntoma. Vamos a hablar sobre ese mito también, Sí. si el cáncer da síntomas o no, porque la gente está esperando síntomas, ¿no? Entonces, Correcto. a Trujillo, adelante con la llamada desde Trujillo. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, doctor. El doctor Mi te escucha. consulta es la siguiente, mire. Hola, yo Jorge. trabajo en el volante todo el día Ujú, y hace 4 días me ha empezado un dolor en el recto. ujú. Ujú. Mira, No sé si será de lo que paro sentado todo el día. Jorge, claro, tú mismo nos estás dando un poco la solución, ¿no? Hay algunos síntomas, más que enfermedades, que son debidos al quehacer o al tipo de trabajo en el cual uno nos desempeñamos, ¿no? En tu caso, claro, hacer el chofer y dedicarte a esto, pues, todo el día, pues eso puede generar algún tipo de problema, algún tipo de inflamación a ese nivel. Sugerencia, pues lo mismo, ¿no? Si estas molestias persistieran, si no se pasaran, pues acudir obviamente a tu centro de salud más cercano, a tu médico de cabecera y consultarle y ver que esto lo más probable es que pueda ser netamente un problema, pues, de estar mucho rato ahí y como sugerencia, pues hacer algunas pausas y dar algunas caminatas de vez en cuando y retomar el volante. Aunque, muchas gracias. Aunque esto sí nos trae a colación la vida sedentaria, ¿no? De muchas personas, doctor Arispe. Sí, bueno, o sea, el tipo de trabajo, claro, como en otros casos también, las personas que paran de pie, qué sé yo. Pero yo quería agregar a lo que decía el doctor Samame, en el sentido que sí es importante para nuestro amigo de Trujillo, Jorge. Jorge, que nos debe estar escuchando todavía, que de todas maneras chequee, ¿no es cierto?, la línea directa familiar, ¿no? Sí. Que si ha habido algún problema de este tipo relacionado al colon, al recto, pues entonces más aún tiene que hacerse un chequeo. Ojo, es un chequeo preventivo, ¿ah? No estamos diciendo nada que se trate de un cáncer, pero qué bueno que esté llamando y esté preocupado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, utilizando los medios de comunicación, sensibilizar.
Yo creo que también, justamente unándome a lo que dice el doctor Arispe, creo que podríamos tener algún tipo de tips de qué cosas nos pueden dar sospechas de, ¿no? Y va justamente en relación a lo de las posibles hemorragias que pueden aparecer, Por ¿no? ejemplo, Linda, los de Facebook también pueden preguntar, hacer sus preguntas. Linda no dice eso, las hemorragias, doctor, ¿no? Sí, o sea, si hablamos en cosas generales, ¿qué cosa no es normal? Que te aparezca un bulto en el cuerpo y que este bulto te dure más de días o semanas y no es que duela, porque me caí y me sale un bulto porque obviamente es una inflamación, pero si te sale un bulto en el cuello, un bulto en la ingle, un bulto en la axila que no es tan doloroso y que te dura días y ves que esto no va solucionando, ojo, alerta, es uno. Dos, algún tipo de úlcera a nivel de boca, etcétera, que no se solucione. Segunda cosa que hay que consultar, el tema de sangrados. No es normal sangrar, salvo que si fueras una mujer y estás teniendo la menstruación, pero si no es el caso, no es normal sangrar por el recto. Si ya es una mujer posmenopáusica, no es normal sangrar por vagina, ni por boca, ni por nada. Claro. Sangrado, urgentemente Sangrado, acudir porque así hay que es. hacer algún tipo de chequeo. Creo que hay una llamada y vamos a Una continuar. llamada, sí. Nos confirman desde Huánuco. ¿Cuál es el nombre? Victoria, desde Huánuco. Victoria, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Doctor, mira, yo soy una hermana A ver, se fue la llamada, creo. Victoria. que está en etapa de pubertad, ¿no? Y se dice que el cáncer es producido por un virus, por contacto sexual, ¿no? Pero si nosotros protegemos a nuestras niñas, y por decir, si nuestra niña llega a una edad que ya se va a casar porque se puede casar con un hombre caso y ella es virgen, ¿en qué me ayudaría la vacuna? ¿Y cuáles son sus síntomas? O sea, Buena pregunta. Buena pregunta. O sea, Una pregunta al bull. ¿cuáles son sus, o sea, Sí, sí te quiero captamos, decir, Victoria. la vacuna en una niña después de aplicarla? Claro. O sea, en la pubertad. Se está refiriendo al papiloma, seguramente. ¿no? Exactamente. Este virus Sí, que por lo que es porque bien... ahorita hay una campaña que se vacunan a todas Muchas gracias, las- Victoria. Te vamos a estar respondiendo. Victoria, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Varios puntos. Primero, cáncer de cuello uterino está relacionado con el papiloma virus humano. Eso es el origen de. Obviamente, desde el momento que uno se pone en contacto con este virus, que es por vía sexual, hasta que se desarrolla un cáncer, pueden pasar 15 a 20 años. La idea es hacer la prevención en general para todos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que quizás tu hija o tus familiares pueden tener y estar protegidas, obviamente por la abstinencia sexual, Dios desee y Dios quiera que obviamente se encuentre una pareja con las mismas características, Igual, ¿no? pero no podemos estar seguros de ellos, ¿no? Porque ya basta que una persona, así varón es. o mujer, hayan estado en contacto y hayan iniciado su vida sexual y ya pueden tener algún tipo de papiloma portándolo, no necesariamente con la enfermedad. Entonces, nosotros como médicos y viendo lo que es salud pública, no podemos hablar de minorías, tenemos que hablar en general y en global. Es como el tema de las vacunas, ¿no? O sea, yo puedo cuidar mucho a mi hijo o a mi hija, pero Total. igual, para que no le den paperas, pero si le da al vecino, entonces tenemos que hacer campañas para toda la gente. Y esa es es lo la que idea buscamos. de la vacunación, esa es Así la es. idea, que sea masivo. Claro. Así es, entonces va por sería ese lado. bonito, ¿no? Que no sean excepciones, sino la mayoría de las personas que tienen una vida sexual sana y adecuada, pero Exacto. la verdad es que actualmente Claro. no se puede... Ahora, en esta radio, obviamente que tiene, ya sabemos que la línea es cristiana, el respeto de valores, qué bueno que la mamá esté hablando así Así de la es. hija y Sí. que de aquí a un tiempo se pueda encontrar con un varón también, qué bueno, qué Que es bueno. lo más sano, o sea, pues. estamos hablando de factores de prevención, pero no siempre hablamos de lo mismo. Correcto. Claro, así es. Vamos a recibir más llamadas del público porque los teléfonos no dejan de sonar. Recordamos que también en Facebook nos pueden hacer preguntas sobre cáncer. ¿Nos confirman la llamada, por favor? De Chepec, Mirta, buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, yo tengo un dolor en la boca del estómago en media hora ya. Primero estaba años, pero con medicina me he ido recuperando y si como ají o mucho ajo en la comida, mucho me duele el estómago y ¿Qué edad tienes, me Mirta? manda al baño. Ya tengo 51 años ya. 50. ¿Has ido ya a consultar estos síntomas con tu médico del centro de salud, allá en Chepén? No, doctor, porque hace poco he comido arroz con un poquito de ají y he amanecido con el dolor del estómago y me siento mal. Es muy No, rico, no. es muy rico el arroz con ají y sobre todo los aderezos y más allá en el norte que se come buenísimo, Arroz pero con pan. sí, Sobre todo el chependo. Usted Sí, es Samamé, sí. pues usted es del norte. Pues, el ¿no? apellido viene de por ahí, así que Así obviamente, que ¿no? por ahí ya tiene Así la- que obviamente puedo hablar con fundamento de causa. Soy limeño, pero de familia del norte, así que de buen diente. Así que yo sí te puedo sugerir algo. Esto tiene pinta de ser un cuadro de gastritis, pero no puedes dejarlo. Así es. Porque una gastritis... ¿Cómo, cuando-
¿Cuál es el qué? Esto tiene pinta de ser una gastritis. Gastritis. De todos modos, una gastritis que no se cura o que se deja pasar por mucho tiempo puede desencadenar en algo mayor. Sugerencia, prográmate una cita con tu médico de cabecera. Él seguramente te va a dar una medicación y te va a orientar también con consejos de dieta, que algún tipo de manejo dietético que puedes tener. Y quizás si esto aumenta, puedes visitar a un gastroenterólogo para que te haga una endoscopía digestiva alta. ¿Ok, Mirta? Doctor, disculpe, una última preguntita. ¿No será también por lo que no tengo dientes acá, a los costados? Es muy posible, Mirtita, pero por eso mismo, para poder examinarte y verte con más detalle por la radio no podemos hacerlo, pero justamente el médico que te pueda ayudar ahí en Chepén, tu médico de cabecera, o un gastroenterólogo te van a poder Así que responder dos y por te van a uno, poder dos ayudar. por uno la pregunta de Sí. Mirta. Pero hay algo importante, doctor, ¿no? Sí, hablando del tema de estos dolores en la famosa boca del estómago, así lo refiere, me duele Así la es. boca del estómago. Y si es crónico, y si tiene que ver con malos hábitos, que comen a deshora, que comidas calientes, que comidas con condimento y qué sé yo, o sea, con unas personas totalmente desordenadas que lamentablemente ahora por el estrés laboral Así es. lo hay por centenares, por miles. Muchas de esas personas hemos visto en muchas empresas, bueno, los programan obviamente su chequeo, inclusive de medicina ocupacional, y les programan pues a una endoscopía, una endoscopía alta, que por favor ahora ya no, el otro día estaba hablando con un amigo que estaba preocupado, yo le digo, oye, ahora los endoscopios, o sea, los fibroscopios son de los más delgaditos, de los más flexibles, o sea, antes incluso creo que se ponían su Valium, su tranquilizante. Exacto. Ahora creo que en los hospitales cercanos aquí en La Victoria ese procedimiento se hacen a cada rato. Entonces, si es cuestión de descartar, hay que hacerlo. Ahora, en un gran porcentaje, doctor, está saliendo esta bacteria Helicobacter pylori. Correcto. ¿Qué podemos, si fuera tan amable, cuál es la relación con algún cuadro que se vaya por otro lado? Hay bastante, a ver, el Helicobacter pylori es una bacteria que se podría decir que coloniza gran parte de los estómagos de los peruanos. ¿Debido a qué? Debido a no solamente a la ingesta que tenemos, sino también al tema del agua, inclusive. O ¿no? sea, ya es un tema de salubridad. Y es un tema de salubridad. Tener la bacteria significa de que vas a desarrollar un cáncer a futuro. Hay una relación. Por eso, siempre cuando hay algún tipo de síntoma de gastritis, como puede ser ardor en la boca del estómago, es decir, justamente debajo del esternón, en esa zona de ahí, tipo ardor, y uno no come adecuadamente, abusa del café, de tema de alcohol, de tema de condimentos, ¿no? Eso se puede acompañar también a veces de cuadros de diarrea. Entonces, vas a tu médico, al gastroenterólogo, te hacen una endoscopia y te dicen, tienes Helicobacter pylori. Se da un tratamiento para erradicarlo, porque cuando tienes Helicobacter pylori durante mucho tiempo, eso sí puede generarnos un problema mayor. Pero claro, ¿cómo descubrimos eso? Por medio de una endoscopía. ¿Por medio cómo? De la prevención. Regresamos a lo mismo. Regresamos a todo que parte de la prevención. Correcto, ¿hay una llamada? Sí, nos confirman, por favor. Víctor desde Puquio, así que adelante. Hay que entrar por ICA, ¿no? Por ICA, sí. Víctor, con tu llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hola, Víctor. Doctor, mi pregunta es referente a lo que es la próstata. Ajá. Adelante. Ok. Yo tengo 35 años y ya hace como 4 a 5 meses estoy miccionando frecuentemente. Y yo quisiera saber si eso deriva a una próstata. Quiero saber si tiene relación, ¿no? Puquio por Ayacucho, ¿no, Víctor? Confirmando. Sí, doctor, sí. Ah, ya, por Ayacucho. Claro, hay que entrar por Nazca. Víctor, gracias por la consulta. A ver, el tema de la micción frecuente no necesariamente va vinculado con el tema de próstata, ¿no? Ese es uno de los síntomas que puede acompañar los problemas de una inflamación prostática. Para que haya un cáncer, a veces, previamente, hay otra cosa que es diferente, que es la inflamación prostática o la hiperplasia benigna de próstata, que puede tener muchos factores. En este caso, yo te recomendaría también lo mismo, acudir con un médico. No, a los 35 años, por edad, no es muy común que tengamos problemas de próstata, exactamente, pero de todos modos, si tuvieras mucha preocupación, quizás el especialista indicado en esto sería un urólogo, un médico urólogo. Yo creo que no estamos todavía para ello, porque, insisto, los síntomas que nos puede dar un cáncer de próstata, ¿cuáles son?
no solamente la micción frecuente, sino el problema para miccionar. Es decir, de que haya una micción por partes o de que salga ya quizás no un chorrito, sino salgan 2 o 3 chorritos. Eso nos indica que hay un tema de inflamación prostática, aunado a dolor, a veces o ardor a nivel justamente debajo de lo que es la parte genital del pene o debajo del escroto. Ahí ya son un poco de síntomas que nos pueden ser un poquito más específicos de una inflamación prostática, porque la única manera para poder diferenciar si es inflamación o no es por medio de una biopsia. ¿Te tienes que hacer una biopsia tú? No. Pero si estos síntomas persisten, acudir a tu médico, y si persisten a pesar de ello, con un médico urólogo, Víctor, ¿correcto? Correcto, Gracias. para buscar un urólogo allá en Huamanga, pues, Bueno. en el hospital de... Sí, o si no puedes venirse para la zona de Ica, que también Claro. es una zona de donde se tiene, no necesariamente en Lima. Y lo más importante, bueno, hablando de salud pública, claro, la deficiencia y la cantidad de recursos de especialistas, realmente seguimos adoleciendo de ese tema, pero Sí. hace un rato le escuché al doctor, justo se me estaba yendo, pero quería hablar sobre eso, sobre los protocolos que existen para médicos generales, ¿no? O sea, los especialistas, bueno, hay una, bueno, en salud pública hablamos de varios, digamos, capas de niveles de atención. Entonces, de hecho, bueno, yo cuando estuve por el Seguro Social teníamos los médicos generales, les preparamos con los especialistas unos protocolos para las preguntas y tanto también para los exámenes previos, ¿no? Para que ya el médico especialista de repente los vea con algo más. Correcto. No sobre todo con la experiencia de su examen, inclusive hasta el tacto rectal, sino, me refiero al tema de la próstata, pero puede ser en otros temas, pero sí ya con cuestionario, ya más Ya dirigido, ya más filtrado. Entonces, este tema definitivamente, no me equivoco al decir, todo médico general está preparado para este tema porque lo han formado para eso. Así que, ok, puede adelantar, el médico igual, como dice el doctor Samamé, le puede indicar de qué podría tratarse. O sea, 35 años no es lo más usual, no es estadísticamente, no es lo más importante, pero no hay que descuidar. Igualito, insisto, su papá o de repente un familiar muy cercano o algún hermano de repente ha fallecido de cáncer de la próstata, ahí sí paramos las antenitas. Retomando justamente Sí. lo que menciona justamente el doctor Arispe, ¿no? Que nos habíamos quedado como pendiente hablando de los tips, ¿no? Habíamos hablado del tema de bultos, habíamos hablado del tema de sangrados, habíamos conversado también de úlceras en la boca, Ajá. habíamos conversado también de baja de peso muy súbita Baja también, de peso. ¿no? Algunas sudoraciones nocturnas que en invierno, porque en verano pues uno puede ser, pero en invierno sudor nocturno, fiebre que no esté muy clara, son indicativos posibles de que puede haber algo más allá y tenemos que ir con el médico. Y recalcar eso, el médico peruano está muy bien formado y un médico general, un médico serumista tranquilamente puede ayudarnos para poder orientar el diagnóstico. Ajá. Ya después eso puede ser derivado a otra parte, pero también recalco el tema genético que es importante. Siempre cuando haya alguien en la familia, sobre todo un familiar de primer grado, ¿qué es primer grado? Hermanos o padres o hijos. Si alguno de ellos en la familia ha tenido algún tipo de cáncer y sobre todo a edades menores de 40 años, porque claro, si tienes un cáncer a los 80 años, pues no tanto, pero si tienes a los 40, 35, ojo, ahí podría haber algo más que se esté escondiendo, y sí sería, si tenemos ese antecedente familiar conjuntamente con uno de los síntomas que estoy mencionando, o algo que directamente a nuestros oyentes no les cuadre, al médico, porque sí, ahí tenemos que quizás ponerle un poquito más de acelerador al tema. Vamos Correcto. a hacer una pausa, doctor. Ajá. Y luego regresamos con las conclusiones, alguna que otra pregunta del público también. Ya, bueno, también en redes sociales ya nos están preguntando cosas demasiado exuberantes, ¿no? Si en la garganta me duele, como dice el doctor, cualquier cosa que no sea lo natural o que en el día a día nos sucede y que salga de lo común, merece un chequeo médico. Quilas pensando que tienen esto o que tienen lo otro, doctor, ¿no? Es importante y también hay que real dimensionar las cosas. Así es. Ni ser, ni tan, ni muy, ¿no? Entonces, bajo esto yo sí creo de que la idea de la prevención es adelantarnos a los síntomas, pero tampoco no podemos generar pánico colectivo. Entonces, si tiene alguien algún tipo de molestia, algo, no podemos tampoco ser, digamos, caer a veces en el tema de ser hasta hipocondriacos, ¿no? Y eso muchas veces está dirigido, ¿por qué? Porque uno tiene un síntoma y como el médico está muy lejos o la cita te la dan, entro a Google, ¿no? Entro a mi computadora y le consulto al doctor Google, me al duele tal doctor cosa. Google. Y te salen 20.000 cosas que te traumas directamente. Y dices, va teniendo más, ¿ah? sí, claro. Ya, si Dice, ya ha tenido uno, y tiene dos, tiene esto tres. también, tenía esto. Entonces ya haces tú un autodiagnóstico
autodiagnóstico guiado por una computadora que ni siquiera te examina ni nada, y eso también se tiene que avisar de que no es lo adecuado. No queremos generar ningún tipo de temor ni pánico colectivo, lo importante es dar información. Una persona, un ciudadano informado es una persona culta y que realdimensiona las cosas, y siempre esto tampoco no queremos pasar por encima de ningún colega ni ningún médico, somos médicos y lo primero que podemos hacer nosotros es orientar, pero para esto ya los casos individuales con los médicos de cabecera personales. Hay una llamada del público desde Arequipa. Lourdes, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hola, Lourdes. Quería preguntarle sobre el caso de los lunares, porque acá en Arequipa va a haber, creo, en esta semana una campaña sobre detección de los lunares, algo del cáncer, creo que logré escuchar. Y otra preguntita es sobre las radiografías. Alguna vez, hace tiempo, escuché también a un especialista, algo de cuando, por ejemplo, las radiografías para la dentadura, algo así, mandan a hacer exámenes de la dentadura. Algo, a ver que me explique. Muy buena pregunta, Lourdes. Vamos a hablar primero con el tema de los lunares. A ver, primero, sí, esta semana, a raíz de la Semana Perú contra el Cáncer, seguramente que van a haber una serie de campañas, y entre ellas campañas de detección o de despistaje de lunares. ¿Cuándo tener en cuenta que un lunar puede convertirse en algo sospechoso? Cuando cambia de forma, cuando hay algún tipo dentro del propio lunar, algún tipo de decoloración, es decir, no es negrito enteramente o no es marroncito, sino tiene algunos puntitos blanquitos, como te digo, cambia de forma, cambia de tamaño, que empieza a sangrar, ahí hay algún tipo ¿Puede picar, doctor, por ejemplo? Picor sí, pero inclusive que puede haber algún tipo de sangrado, ahí ya son indicios de que algo definitivamente mal está yendo. Eso no quita también la parte de prevención. Siempre, si alguien tiene muchos lunares, pues de vez en cuando tiene que consultar al dermatólogo para que los tenga mapeados y poder vistos. Y sobre todo en Arequipa, porque hay estudios que hablan que en la zona sur de nuestro país, y eso es una cuestión más que médica, guiada por el tema climatológico, tenemos las tasas casi más altas, o por no decir más altas, de radiación solar, claro, a ese nivel, geográficamente, ¿no? O sea, tenemos Arequipa, Cusco, que son ciudades preciosas, pero también lamentablemente estamos premiados por las altas tasas de radiación. Entonces eso también va de la mano con el sol, en verano o en invierno, la protección solar, las cremas de protección solar, los bloqueadores, y también quizás el uso de gorritos, todo eso también. En Arequipa se usa el de ala ancha, sí, ¿no? Exactamente. El circular, ¿no? Para los colegios. Exactamente, entonces es importante favorecerlo, y por el tema de los lunares tener en cuenta la prevención, y si ya hay alguno de esos síntomas que mencioné, pues quizás acudir a un dermatólogo para poder hacer algún chequeo adicional. Con respecto al tema de las radiografías, el tema de las radiografías, mamografías, radiografías dentales, son exposiciones a rayos X, pero muy breves y muy pequeñas. Entonces no nos van a generar ningún tipo de daño. Para que haya algún tipo de daño o me genere algún tipo de problema oncológico a futuro, tendríamos que estar expuestos todos los días a cantidades mucho más mucho más grandes y mucho más tiempo. Si tú estás dentro de la máquina de radiografías, solamente en la radiografía cuando te dicen no respire, clic, se acabó. Listo. Ya está. Menos de 2 segundos. Entonces la exposición no es tan marcada. De todas maneras sí tenemos que tener esto en mente, sabiendo que no nos va a preocupar, pero siempre preguntando al radiólogo y avisando si uno está embarazada o no. Porque claro, ahí sí, cuando uno está embarazado, piensa que puede estar embarazada, eso sí puede tener un riesgo. Correcto. Tenemos tiempo por una llamada más al 613-1701, 613-1709 sobre cáncer. Yo quería preguntarle a Manuel, al doctor Samamé, sobre los cánceres, doctor, más frecuentes en nuestro medio. Hay algunos que, o la mayoría, creo, gracias a Dios, se detectan, pueden ser que no tan tempranamente, pero da tiempo. Pero ¿de qué tipo de cánceres o cuáles son estos cánceres que se ven en nuestro medio, que prácticamente, y es así, y que cuando debutan ya, digamos, es porque es un poquito avanzado? ¿Qué podríamos decir sobre esto? A ver, sí. Hay algunas neoplasias que lamentablemente se ocultan mucho y nos dan síntomas muy genéricos, ¿no? Entonces, esto, ojo, lo comentamos no con ánimo de alarmar, porque si uno tiene prevención, como hemos mencionado, pues no habría ningún tipo de problema. Pero hay algunos cánceres, como el cáncer de páncreas, que a veces, ya cuando descubrimos, ya la cosa está un poquito más avanzada, ¿no?
también es cierto porque hay algunas neoplasias que no tienen un método de despistaje, como hemos hablado de piel, como hemos hablado de mama, de cuello uterino, de próstata, etcétera. Hay algunas que todavía no tenemos esto, estamos todavía trabajando en búsqueda de algún tipo de indicador temprano, pero esto... Sí, lo que vemos en nuestro país todavía en la consulta en los hospitales públicos es que siguen llegando pacientes que tienen enfermedad avanzada que tú ya claramente lo ves y eso lo tiene hace meses y lo ha dejado de estar porque vivía lejos, etcétera. Entonces, sí es cierto que ya no se ven tanto. Ya no se ve tanto. Y eso es algo bueno porque se indica, exactamente, indica de que ya hay cierto nivel de preocupación de las personas y también de acceso, porque antes uno podía estar preocupado pero tenía el centro de salud pues a kilómetros, pues ahora lo tiene un poco más cercano. Entonces está cambiando este factor y eso es algo que hay que destacar también. Qué bueno. Hay una llamada, última llamada del público, ¿les parece? De Ayacucho, Augusto, buenas tardes, ¿cuál es su pregunta? Sí, caballero, buenas tardes. Adelante. Hola, Augusto. Sí, tengo una consulta, es referente a un mal que está sufriendo mi mamá. Le han diagnosticado una probable bronquiectasia, que es un mal del pulmón y parece que tiene algunas heridas en el pulmón y está haciendo que tosee sangre, ¿no? Y se está haciendo un poco ya frecuente. Ahora, quisiera saber, no sé, qué tipo de tratamiento o qué tipo de solución se podría dar a este mal, que es un poquito, según he estado investigando, delicado, ¿no? A ver, Augusto, primero, el tema de las bronquiectasias muchas veces va relacionado con la exposición crónica o antigua, quizás a combustibles de biomasa, es decir, a leña, cocina con bosta, que en algunos lugares de nuestro lindo Ande ocurre. Punto número uno. Punto número dos, bronquiectasias no es cáncer. Bronquiectasias son como pequeñas burbujitas de aire que ocurren dentro del pulmón y que pueden infectarse y que a veces pueden sangrar porque se pueden romper algún tipo de bronquios. ¿Eso está relacionado con la generación de algún tipo de cáncer? No, esto es terreno exclusivamente del neumólogo. Entonces, tu mamá tiene que ser vista por un neumólogo y no es un tratamiento para poder curar muchas veces, sino a veces para poder ayudar a que esto no se perpetúe, porque quizás estas burbujitas no hay manera de reventarlas o no hay manera de curarlas, hay que aprender a convivir con ellas y eso, insisto, no es un manejo del oncólogo, es un manejo del neumólogo, el cual tiene que ir haciendo chequeos rutinarios para poder hacer los controles adecuados. Correcto, muchas gracias por la llamada. Ahí también pues nos sirve, aprovechemos la oportunidad para hablar del cáncer de pulmón, ¿no, doctor? Sí, eso y también, si me permites, una acotación nomás en la última intervención, es que más bien, es totalmente correcto lo que ha dicho el doctor Zapamé, pero que aproveche por la edad, lo más probable, para que se haga un chequeo de otro tipo de aparatos, ¿no? Bien, ya estamos por terminar. Estás doctor, hablando de pulmón. Sí, aprovechar que tal vez su duda era esa, ¿no? El cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, breve nada más. Hoy en día cáncer de pulmón se diagnostica con un poquito más de frecuencia. Antes era solamente en varones, ahora en mujeres, vinculado estrechamente al tema del tabaco, pero ha disminuido el consumo de tabaco y ahora también se debe no solamente a eso, sino también a exposición crónica a leña, a combustibles de biomasa, a bosta. Actualmente se está empezando a ver más en pacientes mujeres, cosa que antes no se veía, y no necesariamente vinculado a uno de estos factores de riesgo que hemos mencionado, porque hay un subtipo que se llama el adenocarcinoma, el cual tiene una presentación diferente. Cáncer de pulmón, primer diagnóstico o primera sospecha, tos crónica, una tos que no ceda, una tos que a veces se acompañe también de sangrado y que muchas veces puede hacer pensar en tuberculosis, pero a pesar del tratamiento contra la tuberculosis durante 1 o 2 meses y esto no se solucione, atención, porque esto puede significar algo más y esto sobre todo es terreno de los compañeros de neumología que son espectaculares especialistas en el rubro y en la materia. Bien, la última llamada. Tenemos una última llamada. Vamos a contestar. Vamos adelante. La última, aprovechando al doctor, pues, ¿no? Claro. Que nos está visitando el día de hoy. Vamos a resolver esta última pregunta. Recuerden que el programa va a quedar colgado en el Facebook de la radio, así que si ustedes quieren verlo, tal vez se acaban de enganchar y ya está terminando, pueden verlo desde el inicio porque ha estado muy interesante, ¿no? Hablando un poco sobre el panorama general del cáncer. Hemos hablado también sobre los tratamientos que se están dando actualmente, ¿no? Que están siendo cada vez más efectivos y tal vez con menos efectos secundarios tan visibles, ¿no? Como la caída del cabello, la decoloración de la piel y todo lo que se vincula pues a las famosas quimioterapias, ¿no?
compartan, ¿no? Lo ven y lo comparten, por Sí. favor, lo comparten porque este es un tema preventivo y nos va a ayudar. Así que van a ser 50 minutos muy bien invertidos de su tiempo si chequean el programa desde el inicio. Vamos a resolver la pregunta, ¿correcto? Sí. Nos avisan a Rosa de Bancaya. ver. Adelante Rosa con tu pregunta. Doctor, quería hacer una consulta. Hace un mes me han detectado infección urinaria crónica y me han dicho que tengo bacterias. Ya, Rosita, eso de ahí, esto puede ocurrir, eso es terreno de, puede ser un médico especialista en medicina interna o puede ser también especialista por un urólogo. Eso hay que tratarlo, es un cuadro infeccioso que tiene tratamiento antibiótico sin ningún problema y que no tiene mucha relación con el tema oncológico, gracias a Dios, pero hay que atenderlo y trabajarlo. Las infecciones urinarias no tienen una relación directa, ¿no? Con el tema. En principio no, de todas maneras hay que chequearlo porque hay que revisarlo porque es un tema de una infección, terapia antibiótica y ya por un médico internista o por un médico urólogo sin ningún problema. Lo que sí, siempre agotando, bueno, si es un tema crónico, definitivamente hay cualquier cantidad de mujeres que tienen infecciones del tracto urinario a repetición en forma crónica, inclusive tienen que hacer su cultivo, otros exámenes, entonces no deje de ir al especialista y estar con su urólogo o, como bien dice el doctor Sámame, con su médico internista. Bien, doctor, ya nos tenemos que despedir. Sabemos que usted maneja una fanpage, ¿no? Muy interesante, con muy buen contenido, así que a los amigos en Facebook, ¿dónde lo pueden encontrar, doctor? A ver, mi página en Facebook es Aprendiendo sobre el Cáncer, doctor Juan Carlos Sabamé, lo pones en el buscador de Facebook y ahí vamos a encontrar, y es un blog que lo actualizamos con bastante frecuencia y ponemos justamente noticias vinculadas al tema cáncer, pero siempre digeridas y totalmente habladas en un idioma totalmente fácil y comprensible. Yo creo que Manuel, doctor Arispe, como siempre, muy agradecido por la invitación, pero creo que dejar en claro algunos tópicos, algunos hashtags, como dirían ahora, ¿no? O sea, primero, no todo cáncer, o ahora mismo, el cáncer ya no es sinónimo de muerte. El cáncer, si es diagnosticado en estadios iniciales, se puede curar. Tenemos muchas opciones terapéuticas, porque siempre hablamos de prevención, pero nos olvidamos de lo posterior. O sea, un paciente que ahora mismo nos está escuchando, o un familiar de un paciente que tenga cáncer, saber que tenemos muchas opciones terapéuticas, también en la parte pública y en la parte privada, porque siempre hay algo para ofertar al paciente. Desde el diagnóstico, inclusive hasta la parte de cuidados paliativos. No descuidar la parte de prevención y chequeos, no tener temor, porque eso es importante. Unas veces el temor paraliza y eso no nos puede ayudar porque el cáncer sigue avanzando si estuviera. Y volver a recalcar que estamos en la Semana Perú contra el Cáncer, así que si estás escuchando este programa, cualquiera de ustedes, personas jóvenes, un poco mayores, incentivar a sus familiares, a sus amigos, a que se hagan el chequeo, porque estamos en una semana importante. El día 18 de octubre, este miércoles, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, entonces que es una de las patologías más comunes que nosotros vemos y que gracias a Dios tiene un tema de prevención y es un ícono de cómo ha avanzado la oncología moderna, que la oncología moderna del cáncer, cómo se maneja actualmente, no tiene nada que ver cómo se manejaba actualmente. Yo creo que cuando uno tiene conceptos y conocimientos adecuados, ya le pierde el temor, porque uno no le teme a lo que conoce directamente. Muchas gracias nuevamente por la invitación y encantado, para cuando ustedes quieran. Yo quería aumentar esta reflexión con el tema de lo que vemos ahora, ¿no? Yo creo que ahora, doctor, se están preocupando más. Y bueno, la televisión y otros medios también yo sé que tiene de todo, tiene programas que no valen la pena ver, pero las redes, si uno busca bien las redes, va a encontrar buenos tips para el tema de prevención. Y mientras usted coma variado, coma saludable, tenga estilo de vida saludable, oiga, porque la obesidad puede ser que en algún momento también sea un factor para el tema del cáncer, el cigarro, la bebida, el alcohol. Mientras tenga una vida saludable, mientras usted, papá, mamá, ustedes mismos, pero acostumbren a sus hijos tempranamente que todos los días hagan ejercicio, que coman saludable, que coman natural, ¿sabe una cosa? Menos factores de riesgo va a tener. O sea, es importante terminar este programa tan importante, que espero que lo compartan, con estas reflexiones y este consejo, digamos, saludable. Y nuestra colaboradora nos pasa acá una notita que hoy también es el Día Mundial de la Alimentación, ¿no? Así que nos dicen que también... ¿Hoy día también? El Perú es el tercer país con más obesidad de la región,
Y a pesar de la pobreza extrema que tenemos, ¿no? Las cosas irónicas. En todo de la caso, vida. mala alimentación. Exactamente. Yo creo que la desnutrición no solamente es estar flaquitos, sino también la desnutrición es estar gorditos. Y claro, nosotros podemos tener nuestra comida peruana que es deliciosa, pero también importantísimo, tenemos que tener hábitos de vida saludables que pasan no solamente por el ejercicio, sino también por una dieta variada. No siempre la rica comida criolla, sino también variada, y creo que eso tranquilamente se puede conversar en algún otro programa directamente. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, su paciencia y sobre todo siempre con ese buen ánimo que nos contagia.